¿En qué punto se encuentran las relaciones con Estados Unidos? Está el segundo gobierno de Trump, lleva lo que va corrido el año. Secretario de Estado Marco Rubio, primer funcionario que ocupa ese cargo, no solo de origen hispano, sino en este caso de origen cubano. Históricamente, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han sido siempre anormales, basadas en el apetito imperialista de dominación sobre nuestro país desde que éramos colonia española. En el último periodo se han agudizado gravemente las acciones de bloqueo contra Cuba, un endurecimiento extremo, deliberado, públicamente declarado, dirigido a dañar a las familias cubanas con motivación política. Esto es verdad que no ha acercado a los sucesivos gobiernos de Estados Unidos ni un milímetro al objetivo de destruir el orden constitucional y derrocar al gobierno cubano, pero sí provoca sufrimiento, ansiedad, carencia de productos de primera necesidad. Eso hoy se refleja en Cuba en cortes de electricidad o apagones, escasez y altos precios de alimentos, escasez incluso de medicamentos. Lo que ellos dicen es que todo eso cambiaría si Cuba, dicen, se democratiza y se abre. Sí, pero habría que leer algo más. Sería bueno leer el texto de la ley Helms-Burton, sería bueno conocer la historia difícil de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. 4 ocupaciones militares, el dominio neocolonial absoluto de toda la economía cubana y todos sus recursos naturales, o el hecho de que la ley Helms-Burton proclame que incluso de ocurrir el colapso de la Revolución cubana, de generarse un llamado gobierno de conciliación nacional, de nombrarse a un interventor norteamericano, como ya lo hubo en el periodo del presidente George W. Bush, el señor Caleb McCarthy, que trabajó durante aproximadamente un año desde ese cargo que entonces era totalmente ficticio. Supuestamente habría elecciones al modelo norteamericano, que no nos gusta a nosotros para nada, pero el bloqueo no se detendría. Y no se detendría hasta que no se devolvieran todas las propiedades que tuvo Estados Unidos en Cuba en los años de la primera mitad del siglo XX, y que son prácticamente todos nuestros bancos, nuestras tierras agrícolas, nuestros centrales azucareros, nuestros ferrocarriles, la generación de electricidad, el níquel y el cobalto, que es una de las reservas más grandes del mundo. Queda claro en la ley Helms-Burton el apetito imperialista y la motivación política, que no tiene nada que ver ni con democracia ni con derechos humanos. La relación es diferente, pero ha habido contactos. Cuba ha estado recibiendo deportados, ha habido conversaciones en diferentes temas de interés. ¿Eso se mantiene? ¿Cómo está la relación en este momento en esos términos? Dice usted que es diferente. Habría que preguntar con relación a qué. La relación entre Estados Unidos y Cuba ha estado siempre marcada por su calidad, por su naturaleza, que es definida precisamente por la política de apropiación de Cuba y sus recursos naturales y por la presencia opresiva del bloqueo económico, comercial y financiero y la aplicación agresivamente extraterritorial de las leyes norteamericanas contra terceros países con fines de asfixia de la economía cubana. Pero es verdad que en algún momento hubo conversaciones bilaterales, acuerdos de cooperación. Debo decir que la voluntad de Cuba de mantener una relación civilizada con el gobierno de los Estados Unidos, cualquiera que sea, incluso el actual, basada meramente en el derecho internacional, en nuestra completa independencia y soberanía, en la igualdad soberana, en el respeto mutuo y el beneficio recíproco, es total y vigente. Estaríamos dispuestos a tener hoy mismo conversaciones serias con el gobierno de los Estados Unidos sin precondiciones.
Lo que ocurre es que, lamentablemente, se ha cortado la cooperación bilateral que Cuba mantiene unilateralmente hacia Estados Unidos en ámbitos del mayor interés, como puede ser el de la aplicación de la ley, el del enfrentamiento al narcotráfico, a la trata o tráfico de personas, el enfrentamiento al terrorismo, sin que haya la menor reciprocidad estadounidense. Sin embargo, hay una veintena de áreas de cooperación amparadas por acuerdos estructurados que serían del mayor interés, me parece a mí, de ambos pueblos. Es decir, en este momento no hay contacto. Se puede decir que prácticamente no hay contactos, excepto en algún aspecto técnico. Cuando las relaciones mejoraron hace unos años, esto concitó un gran apoyo en el pueblo estadounidense, en los cubanos residentes en Estados Unidos, y un amplísimo consenso en Cuba y reconocimiento de la comunidad internacional. La relación migratoria entre Cuba y Estados Unidos siempre ha sido manipulada por el gobierno estadounidense con fines políticos, de desestabilización, de descrédito de nuestra república, de nuestro gobierno. Afortunadamente están en vigor 3 acuerdos migratorios que Cuba siempre ha cumplido y cumple hoy escrupulosamente, y que son hoy la base que afortunadamente el gobierno de Estados Unidos respeta para la devolución a Cuba de migrantes cubanos irregulares. Son acuerdos que se basan en el principio de asegurar una migración ordenada, segura, con pleno respeto para la integridad y la dignidad de los migrantes. Y sorprende que aquellos políticos de la Florida que fueron líderes en las campañas para desestabilizar a Cuba mediante el drenaje de sus recursos naturales, traicionen hoy a aquellos que vinieron a los Estados Unidos a partir del efecto de empuje que crea el impacto humanitario y económico del bloqueo en Cuba, y el efecto de atracción de privilegios que discriminan a los migrantes del resto del planeta, como la ley de ajuste cubano. Pero sorprende que cubanos que vinieron a los Estados Unidos con parol otorgado por su gobierno, o que vinieron a Estados Unidos mediante la opción del CBP-1 de una manera legal, con permisos de trabajo, estén siendo perseguidos y expulsados sin que esos políticos levanten un dedo para protegerlos. Quiero preguntar un tema específico. El presidente Trump hizo un anuncio relacionado con la salud pública y dijo que había un rumor, que habría que verificarlo, dijo él, de que Cuba no tenía los recursos para comprar el nombre comercial en Estados Unidos del acetaminofén, el Tylenol, y que por eso en Cuba habitualmente no existía el autismo. ¿Eso es cierto? Sí, bueno, yo no soy un experto en estos temas, y me parece muy bien que el presidente haya reconocido que esto requiere confirmación, pero puedo aportar algunos datos. El primero, el presidente de Estados Unidos reconoce que la manera en que Estados Unidos se conduce con Cuba impide a la economía cubana asegurar los recursos necesarios para proveer medicamentos a toda la población. Cuando el presidente afirma que Cuba no tiene los recursos para comprar Tylenol, hace una afirmación cierta. El bloqueo incluye la prohibición de enviar medicamentos y equipamiento médico a Cuba, como se demostró durante la pandemia de COVID, en que Estados Unidos se negó a suministrar ventiladores pulmonares u oxígeno medicinal a través de compañías subsidiarias. Entonces, en ese punto acierta. Es verdad que el bloqueo de Estados Unidos afecta a los servicios de salud, provoca enfermedad, provoca muertes en Cuba, a pesar de nuestro muy potente sistema de salud y una fortísima industria biomédico-farmacéutica de nivel mundial, que en tiempo récord pudo producir 5 vacunas anti-COVID, o que incluso tiene algunas tecnologías para el tratamiento del cáncer de los que carece Estados Unidos.
En segundo lugar, es verdad que en Cuba nosotros no importamos Tylenol, pero producimos paracetamol, que es el nombre genérico cubano del acetaminofén o del Tylenol, que son marcas comerciales. Es parte del protocolo medicamentoso de nuestro país. Tiene, como todas las medicinas en Cuba, precios meramente simbólicos y está al alcance de todos los cubanos. En tercer lugar, la prevalencia del autismo en Cuba es muy baja, mucho más baja que en Estados Unidos y más baja que la media internacional de 0,34 por 10.000 y es un indicador favorable. Con la diferencia de que si yo le preguntara a las autoridades de salud de Estados Unidos cuál es la prevalencia y cuántos autistas hay en Estados Unidos, no podrían decirme una cifra exacta.